¿Se escucha bien, no? Sí, doctor. Recordamos nomás que mantenga su micrófono apagado. Empezamos con el tema protección dentino-pulpar, un tema de suma importancia. De hecho, todos los operatoristas tratamos de conservar el órgano dentino-pulpar, y hablo de órgano dentino-pulpar justamente porque si estamos trabajando en dentina, vamos a estar trabajando también en pulpa, por la comunicación que se encuentran entre estos tejidos. Entonces, de fundamental importancia todas las maniobras que lleguemos a hacer en este complejo, ¿no es cierto? Desde una simple eliminación del tejido afectado, desde los lavajes que hagamos en nuestra preparación cavitaria, todo lo que nosotros hagamos sobre el tejido dentinario va a tener su repercusión positiva o negativa hacia el órgano pulpar. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Fíjense que ya en el año 2000, investigaciones decían que el 75% de las piezas dentarias restauradas deviene con algún tipo de patología pulpar entre los 5 y 10 años de restaurada. ¿Qué significa eso? Que por más que nosotros, digamos, hagamos una restauración muy cuidadosa en cuanto al protocolo y a los tiempos operatorios, es muy importante que tengamos en cuenta que todas esas maniobras que hagamos sean en forma consciente en cuanto al lavaje, al instrumental que utilicemos, que tenga buen filo, que sean instrumentos nuevos, que estén limpios, porque en cierta manera vamos a trabajar sobre ese tejido y va a tener su repercusión a la larga a nivel del tejido pulpar. Fíjense que ya en ese año ya había investigaciones donde habla de que sí o sí una pieza dentaria restaurada, digamos, va a pasar el tiempo y va a tener su repercusión a nivel pulpar. Pero por supuesto que eso también depende del operador, depende del conocimiento que nosotros tengamos, de acuerdo a la profundidad de nuestra lesión. Por eso yo decía hoy la repercusión positiva o negativa. Muchas veces no se le da el tiempo suficiente a esa pulpa a que reaccione. Muchas veces no tenemos en cuenta ni la profundidad ni la edad cronológica de esa pieza dentaria y pretendemos, digamos, que reaccione en forma positiva. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas esas situaciones. Los pilares de la odontología restauradora son el diagnóstico, que es todo lo que vimos previo a estos teóricos, es decir, todos recuerden lo que hablábamos de diagnóstico, que no era la simple observación de la lesión, sino de todos aquellos factores que influyen en forma directa o indirecta en el estado en que se encuentra esa pieza dentaria. ¿Cuáles fueron esos factores que han llevado a esa pieza dentaria a estar en esa situación, ya sea de caries o de alguna afección, alguna fractura? La importancia del uso de los biomateriales, es decir, que sean compatibles con los tejidos que vamos a restaurar. Así como la lesión, ya sea de caries o por una fractura o lo que fuere, nosotros tenemos que devolver a esa pieza dentaria su forma. Entonces tenemos que saber qué tipo de materiales podemos utilizar sin afectar a ese tejido, que sea biológicamente compatible y que logremos una integración de los tejidos. Y por supuesto, la técnica de restauración. Bueno, acá en el ejemplo hay una restauración con resina, pero es importante que tengamos en cuenta con cualquier tipo de material que utilicemos en su momento, cuál es la técnica adecuada, que no nos queden espacios, por ejemplo, entre el remanente dentario y
ni restauración. Cuando, por ejemplo, en una amalgama no hacemos una correcta condensación o en una resina no tenemos en cuenta la contracción de polimerización, la contracción volumétrica de ese material cuando insertamos en la preparación gravitaria. Entonces, la protección del tino pulpar involucra todas las maniobras, sustancias y materiales que se utilizan en la preparación y restauración tendientes a proteger la vitalidad del órgano dentino pulpar. Fíjense que no es simplemente la colocación de un material que me proteja a la pulpa, sino que es más allá la definición de la protección dentino-pulpar. Si nosotros hacemos un mal diagnóstico, seguramente vamos a estar produciendo ya una iatrogenia, porque diagnosticamos mal. Entonces, desde el diagnóstico, fíjense las imágenes, hasta el pulido de nuestra restauración, todos los tiempos que incluyen son tendientes a proteger al órgano dentino-pulpar. Y les voy dando ejemplos. Supongamos que estamos en una preparación cavitaria sumamente profunda y en vez de utilizar, por ejemplo, un hidróxido de calcio, utilizamos un material que nos irrite más a la pulpa y no produzca una necrosis pulpar. Por ejemplo, un óxido de zineugenol, que si bien ya prácticamente están en desuso, por ahí en algunos servicios se sigue utilizando por la nobleza del material y ponemos en una profundidad muy cercana a la pulpa, produciendo lesiones más bien de ese órgano pulpar. Cuando hacemos un mal diagnóstico, por ejemplo, decimos, el paciente nos relató que estuvo con dolor y no le dimos bolilla a ese paciente, nos indagamos un poco más por qué era ese dolor. El paciente tenía más cosas que contarnos, pero nos dijo sí me dolió y nos quedamos con eso. Y resulta que para nosotros es una cavidad más bien mediana, limpiamos la caries y obturamos y resulta que a la noche nos llama el paciente que está muerto de dolor, porque no hicimos un buen diagnóstico, no indagamos más allá en qué momentos le dolía, si era provocado, si era espontáneo el dolor. Quizás esa pieza dentaria ya iba para ser tratada en endodoncia si nosotros indagábamos un poquito más con respecto al dolor. Y nos quedamos con eso, sí me dolió, pero vimos clínicamente, no nos tomamos el tiempo de sacar una radiografía y lo que hicimos fue simplemente una restauración que posteriormente el paciente tuvo dolor. Por eso es importante que cada tiempo operatorio y cada maniobra que utilicemos sea a conciencia, de acuerdo a la profundidad de la lesión, de acuerdo a la edad del paciente y del diente, que no es lo mismo, tener en cuenta todos esos factores en el momento de nosotros trabajar, sobre todo en la dentina que tiene esa comunicación a través de los túbulos dentinarios con la pulpa dental. Entonces, toda restauración exitosa debe eliminar la infección, es decir, eliminar correctamente la lesión de caries, eliminarla en su totalidad, que hay muchas veces, y sobre todo los que están cursando, están en la clínica, tienen ese miedo, ese temor de si sigo eliminando caries y expongo a la pulpa. Y bueno, no hay que tener miedo. Si la lesión llegó a la cámara pulpar, bueno, se irá en endodoncia, pero es importante que se elimine por completo la infección. Impermeabilizar la dentina, eso significaría, una vez eliminada completamente la infección o la afección de ese tejido,
colocar materiales que me permitan impermeabilizar esa dentina para evitar el pasaje de estímulos hacia la pulpa y devolver a la pieza dentaria la forma y función, logrando que esa pieza dentaria y la restauración se comporten como una unidad. A eso yo lo llamo una dentointegración con el material. ¿Eh? Esto es lo que me va a determinar que mi restauración sea exitosa. Ahora bien, podemos tener muchas causas, muchos irritantes, ¿no es cierto?, que me van a producir daño pulpar. Entre esos vamos a tener de tipo bacteriano, cuando no eliminamos completamente la lesión de caries, es decir, quizás ese es el concepto que por ahí yo trato siempre de aclararlo. En una inactivación de caries yo elimino las capas superficiales de una dentina cariada, pero no en su totalidad. Entonces eso no podemos restaurar. Bien, eso debemos eliminar la restauración provisoria y seguir eliminando caries. Si quedan algún resto de microorganismos, quedó caries sin eliminar completamente, es una injuria que se produce o un irritante, como lo quieran llamar, del tipo bacteriano. Ahora, tenemos también dentro de los irritantes, por ejemplo, los irritantes del tipo químico. Cuando, por ejemplo, hacemos el lavaje de nuestra preparación cavitaria y podemos también producir un daño pulpar, sobre todo en aquellas cavidades profundas donde no hacemos un lavaje correcto. Nosotros en la cátedra siempre pedimos que traigan preparado, ¿no es cierto?, para hacer el lavaje, el agua de cal. Pero muchas veces con el agua de cal, que si bien, digamos, esa preparación es del tipo antibacteriana, para el uso de resinas compuestas tampoco pueden usar hasta el último momento. Entonces por ahí nosotros preferimos que ocupen otros tipos de lavajes. A veces la misma agua del equipo con la jeringa triple o bien algún desinfectante como por ejemplo la clorexidina al 0,02% que va a producir una eliminación, ¿no es cierto?, de esos restos microbianos o restos de tejido que quedan al eliminar o al preparar la preparación cavitaria. O del tipo irritantes físicos, ahí vamos a tener el instrumento rotatorio cuando no utilizamos una buena refrigeración. Esa refrigeración debe estar dirigida a la punta del instrumento y debe estar en forma directa a la zona donde está accionando la punta de ese instrumento que está cortando el tejido, ya sea una piedra o una fresa. La fresa corta, la piedra desgasta, acuérdense siempre de eso, y que pueden producir lesiones cuando ese instrumento, aparte de no tener una buena refrigeración, son instrumentos viejos que apoyamos sobre el tejido y al no tener el filo, porque es un instrumento viejo, me va a generar mayor calor, el operador va a ejercer más presión sobre ese tejido, generando, ¿no es cierto?, más temperatura sobre el tejido dentinario. Todo eso se transmite, como dijimos al principio, hacia la pulpa. O a veces cuando hacemos una técnica de grabado ácido y secamos fuertemente, dejamos muy seco la dentina, que eso no debe ser así, debe quedar con cierta humedad la dentina sobre todo, ¿no es cierto? Porque si no, también estaríamos resecando a ese tejido. Entonces, es importante también tener en cuenta las velocidades de los instrumentos, tener en cuenta que en el esmalte voy a utilizar la turbina con una piedra y en la dentina voy a utilizar el micromotor con una fresa, sobre todo
ustedes que están recién cursando, ¿no es cierto? Y están viendo la velocidad con la que se trabaja con un instrumental rotatorio. Por eso nosotros preconizamos, y más este año con el tema de la situación de pandemia, reducir el uso de la turbina. Y no solamente por el tema de los aerosoles, sino también para controlar un poco esa fuerza generada sobre los tejidos. Las maniobras que podemos realizar con el instrumental de mano, donde yo puedo controlar la velocidad con la que corto ese tejido, no así con los instrumentos del tipo rotatorio. Los materiales no deben producir daño, deben ser biocompatibles, que es lo que dije al principio, y carentes de citotoxicidad. Son dos características que deben tener esos materiales que vamos a utilizar. Entonces, ¿de qué va a depender la elección del material de protección dentino-pulpar? Va a depender del diagnóstico del estado pulpar, que es lo que habíamos hablado, con ejemplo, la edad del diente, del paciente y la permeabilidad. No va a ser lo mismo un diente de una criatura que tiene 9 años, donde su primer molar salió a los 6, donde está completando el ápice, está completando la formación de esa pieza dentaria, donde seguramente va a tener una cámara pulpar amplia, donde va a tener mayor reacción esa pulpa, que una persona adulta de 30 años, de 40 años, donde la pulpa va a estar más atrésica, porque ese mismo molar salió a los 6 años, tuvo más de 30 años en boca, tuvo la capacidad de formar dentina reparativa, entonces vamos a tener mayor tejido dentinario. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que una dentina más permeable va a ser una dentina donde tengamos mayor túbulos dentinarios, donde tengamos mayor profundidad, ¿no es cierto? Que estemos más próximos a la pulpa. Va a depender también de la profundidad de la lesión, ¿no es cierto? Porque muchas veces son preparaciones superficiales o medianas y a lo mejor tenemos en otro caso una cavidad profunda donde necesitamos un material que no estimule a la formación de dentina de reparación. Entonces eso está en relación con el remanente dentario. Una vez que yo elimino completamente, ver la profundidad de mi lesión. La compatibilidad del material de protección dentino-pulpar con la restauración. También es importante que ese material de base, como lo solemos llamar, que tenga la compatibilidad para que yo sobre esa base pueda hacer una resina, pueda hacer una amalgama o pueda hacer una restauración del tipo rígida. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa compatibilidad, no solamente con los tejidos, sino también con los materiales. También es importante la oclusión, obviamente, porque si tenemos preparaciones muy profundas, tenemos que tener esa precaución de hacer el chequeo de la oclusión. Muchas veces hacemos en preparaciones donde hubo una exposición pulpar, hacemos una protección del tipo directa y en ese caso con más razón debemos no olvidarnos de chequear la oclusión. En ningún caso, en realidad, debemos chequear la oclusión, pero más aún en aquellos donde la preparación cavitaria ha sido profunda. Tener en cuenta, esto está en relación directa con la permeabilidad dentinaria, la distribución de los túbulos dentinarios a nivel cercana a la pulpa, donde vamos a ver que hay mayor número de túbulos dentinarios, hay una alta densidad cercana a la pulpa y lejos de la pulpa son, digamos, son menos los túbulos dentinarios y son
de baja densidad. Por eso es importante tener en cuenta, de acuerdo a la profundidad de la lesión, ¿no es cierto?, la permeabilidad de estos túbulos dentinarios, teniendo en cuenta el número que se encuentran, cómo se encuentran distribuidos de acuerdo a la profundidad. Evaluar la permeabilidad dentinaria es una de las bases del diagnóstico. ¿Cómo se va a controlar esa permeabilidad? La única forma es sellando, para crear las mejores condiciones para la reparación de la pulpa. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Justamente también tiene que ver con la técnica que nosotros utilicemos. Si nosotros eliminamos completamente la lesión, estamos en presencia de dentina, estamos en una preparación ya sea mediana o profunda, debemos sellar a esa dentina, justamente para que no puedan pasar ningún estímulo hacia la pulpa. De esa manera vamos a lograr controlar esa permeabilidad de la dentina, sellando. A eso se llama ocluir los túbulos dentinarios con algún material. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a tener que, de acuerdo a la profundidad de las preparaciones, vamos a encontrar con una preparación superficial, una preparación intermedia y una profunda. Y vamos a tener en cuenta acá la dentina remanente. En una cavidad profunda es aquella que se encuentra por debajo del límite amelodentinario con una profundidad de 0,5%. En ese caso vamos a tener un 75% o más de dentina remanente. También en una cavidad intermedia vamos a tener por debajo del límite amelodentinario, es decir, tenemos un parámetro que es el límite amelodentinario, entre 0,5 y 2 milímetros. Ahí vamos a tener un 50% o más de dentina remanente. Y en una profunda vamos a estar a más de 2 milímetros del límite amelodentinario y vamos a tener un remanente del 25% o menos de dentina remanente. Este cuadrito es muy importante que tengamos presente, que tengamos en cuenta para ver la profundidad y el remanente con los que nos quedamos, y eso, en función de eso, nosotros vamos a elegir nuestro material de protección dentinopulpar. ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Bueno, sí, doctor. Tenemos el margen de seguridad, que es muy importante también tenerlo en cuenta, y el margen de seguridad justamente tiene que ver esto con la profundidad de nuestra preparación cavitaria, y también tiene que ver con el remanente de dentina. El porcentaje de la penetración de toxinas hacia la pulpa según los espesores de remanente. Justamente a eso se llama margen de seguridad. Cuando estamos a 0,5 milímetros es el 75%, cuando tenemos 1 milímetro de margen de seguridad, 90%, y cuando tenemos 2 milímetros es un 0%. Es decir, que cuando tenemos, tenemos que tener en cuenta para justamente, de acuerdo a esa profundidad, ¿no es cierto?, tener presente ese margen de seguridad que me va a permitir el no ingreso de esas toxinas, ¿no es cierto?, a la pulpa. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjense estas imágenes, ¿no es cierto?, con dentina cariada. Fíjense la profundidad de la lesión, perdón. Fíjense la profundidad de la lesión, fíjense que todavía hay tejido por eliminar. Generalmente esto es una lesión que ya se encuentra, por supuesto, en dentina, que hay socavado, que debajo de las paredes y de las cúspides hay un tejido blando, un tejido reblandecido que debemos eliminar.
es importante esto de ver que no es lo mismo, digamos, un tejido que yo tengo que abrirlo, un surco con caries, no, esto es una cavidad abierta, una cavidad que sí o sí tengo que sacar radiografía para ver justamente la profundidad de esa lesión, hasta dónde llega, para ver el margen de seguridad que tengo, qué remanente de dentina tengo, si no hay algún proceso periapical, porque muchas veces el paciente no dice que tiene dolor, no avisa que tuvo un antecedente de dolor hace un par de meses, que le dolió en algún momento. Y a veces estamos presentes ante una necrosis o una gangrena con tejido totalmente muerto y por eso en ese momento de ustedes estar observando no hay dolor. Pero sí, ¿cómo se llama? Sabemos que previamente va a haber que hacerle el tratamiento de conducto. Pero en muchos casos pasa lo contrario. Es profunda la lesión, pero resulta que tiene un tejido de defensa que se ha formado una dentina suficiente de reparación y la lesión se ha detenido. Por eso es importante recordar los teóricos que vimos anteriormente. Cuando una lesión de caries del tipo aguda y cuando es del tipo crónico, de qué color voy a observar ese tejido, ¿no es cierto? Para dar las pautas de que no solamente el color, sino también el aspecto que se encuentra, ¿no es cierto? Si es un tejido duro, oscuro, sabemos que es una lesión de tipo crónica y que seguramente va a tener suficientemente dentina de reparación. No así una dentina reblandecida y encima que presente una coloración más clara. Bien. Cualquier lesión que afecte a la dentina va a haber una lesión pulpar, que esta puede ser reversible o no. Fíjense estas tres imágenes. En una imagen vemos una fractura de la pieza dentaria número 21, donde apenas nos deja un tercio de la corona. Quizás una fractura donde hay una exposición pulpar o no, pero estamos frente a una fractura que es profunda, que ha llegado a dentina, es decir, que va a haber una repercusión positiva o negativa sobre ese tejido pulpar. En la segunda imagen, fíjense por palatino de la pieza dentaria, aparentemente también 21, hay una lesión de caries, está con detector de caries, todavía hay que seguir eliminando caries porque me marca la lesión a nivel gingival y del límite amelodentinario, pero lo importante es que ustedes identifiquen en qué tejido ya está esa caries, está en dentina. Habría que ayudarse con la radiografía para ver la profundidad de esa lesión, pero al estar a ese nivel es porque ya estamos próximos también a la pulpa o por lo menos en cercanía de la pulpa. Estamos trabajando en dentina, es decir, que debemos tener la precaución de que hay una comunicación con la pulpa. En la tercera imagen, fíjense que hay una lesión que puede ser asociada, una lesión de afracción, porque hay un desgaste muy pronunciado en forma de V en los límites cervicales, aparentemente también con caries, y ahí estamos en presencia de dentina a nivel del margen gingival de la pieza dentaria, también en comunicación con el cemento dentario, y sabemos que es una zona que estamos muy cercana a la pulpa, así que alguna reacción va a haber. Por eso hablamos que puede ser de tipo reversible o no. Por supuesto que acá es muy importante que ustedes hagan un correcto diagnóstico. El primer paciente vino con una fractura. Bueno, ¿qué hago? Muchas veces esa fractura y de ese nivel, el paciente viene y a lo mejor no le duele. No piensen que porque esa fractura fue muy grande, el paciente sí o sí va a venir con dolor. A veces no viene con dolor. Viene porque se le fracturó y a veces lo importante sería que vengan y bien le pasa, pero a veces el paciente viene después, después de 2 o 3 días o de un tiempo. Pero a veces se golpea, se fractura
y no hay dolor porque la pulpa entra en estado de shock. O sea que hay que darle el tiempo a esa pulpa para que reaccione. Entonces, en estos casos, si se le presenta, lo que deben hacer es intentar realizar una protección del tipo intermedia, hacer una restauración con una base de hidróxido de calcio, con un ionómero, una restauración y hablarlo con el paciente y esperar que aparezca alguna sintomatología que me dé indicio a mí de que todavía hay un tejido pulpar vital. En el segundo de los casos, por ejemplo, también eliminar completamente la caries, hacer una correcta protección de acuerdo a la profundidad de la lesión y, por supuesto, darle el tiempo a esa pieza dentaria para ver si no hay sintomatología. Si hay sintomatología en todos los casos, y bueno, se verá qué tipo de sintomatología. A lo mejor es solamente con cosas frías, a lo mejor es con frías y caliente, a lo mejor es un dolor que aparece solo, o a veces sí con algún estímulo, o a veces le duele a la noche cuando se va a acostar. Entonces debemos hacer un correcto diagnóstico. Y ustedes saben perfectamente que en operatoria dental van a poder trabajar hasta una hiperemia, es decir, que dentro de los estados pulpares van a trabajar con una pulpa normal y hasta una hiperémica, es decir, que solamente tenga molestias o sensibilidad dolorosa durante unos 15 segundos, pero a través de un estímulo, no en forma provocada, y generalmente con cosas frías. Es el único caso que contemplamos como lesión de tipo reversible. Ahora, si al paciente le duele con todo, le duele en forma espontánea, le duele a la noche, es un estado para nosotros del tipo irreversible. Es decir, que va a necesitar hacerse primeramente el tratamiento de conducto para poder luego hacer la operatoria. Seguimos. Entonces vamos a clasificar a los protectores pulpares, en selladores, forros o liner y base cavitaria de acuerdo al espesor. El sellador es un recubrimiento de mínimo espesor, ya vamos a ver cuáles son. El forro o liner es hasta 0,5 milímetros y las bases cavitarias más de 0,5 milímetros de espesor. Ahora vamos a ver cuáles son los selladores, cómo podemos utilizar el forro o liner y la base cavitaria de acuerdo a la profundidad de nuestra lesión. Y también vamos a ver las funciones de cada uno. Función de los protectores dentino-pulpares. Por un lado, vamos a tener a los selladores, que su función va a ser aislamiento químico y eléctrico, sellado de la superficie dentaria, barrera antibacteriana y antitoxina, reducir la sensibilidad dentinaria, reducir el galvanismo bucal, reducir la filtración marginal, impedir la penetración de iones pigmentados. Esas son todas las funciones de los selladores. Ahora vamos a ver cuáles se usan como selladores, cuáles como liner y cuáles como base. Pero fíjense cómo son las funciones. Dice reducir la sensibilidad dentinaria o reducir el galvanismo o reducir la filtración marginal. No dice en ningún momento evitar completamente, dice reducir. Se produce, ya sea con el elemento que hagamos, que utilicemos como sellador, la idea es justamente impermeabilizar esa dentina a través del material, justamente para que no pasen los estímulos. En el caso de los selladores van a poder utilizar el barniz de resina natural o artificial
que generalmente lo utilizábamos cuando hacíamos amalgama. A ustedes ya amalgama no van a hacer, ya sacamos de los prácticos, pero es importante que sepamos, en una preparación del tipo mediana o profunda, en una profunda harían una base, ¿no es cierto?, de ionómero o de oxocineugenol, y en las paredes de esa preparación cavitaria colocaban de sellador el barniz. O bien pueden utilizar adhesivos, ¿sí? En el caso de las resinas compuestas. En muchas preparaciones del tipo superficial y superficial y mediana, no van a utilizar otro material como protector dentinopulpar porque los espesores no nos van a dar. Entonces, en ese caso, la protección va a estar dada por el sistema adhesivo. Se va a grabar el esmalte de la dentina y se va a colocar el adhesivo. De eso consta la protección dentinopulpar con los selladores. En el caso de los liners, ¿qué funciones tiene? También de aislamiento químico y eléctrico, también de barrera antibacteriana y antitoxina, induce a la acción reparadora, acá ya se incorpora otras funciones, acción germicida y bacteriostática, reducir la sensibilidad, reducir el galvanismo, ¿sí? Acá esta función, la de inducir la acción reparadora, no teníamos con los selladores. La función se agrega dentro de los liners. ¿Y qué podemos utilizar como liners? El hidróxido de calcio fraguable, que es germicida, bacteriostático. Tenemos el biodegradable y el ácido resistente. Estas son marcas las que se encuentran a la derecha del biodegradable y del ácido resistente. Acá lo importante es, ¿por qué esta diferencia del hidróxido de calcio fraguable? Ustedes tienen, en primera medida, un hidróxido de calcio fraguable y un hidróxido de calcio puro. El hidróxido de calcio puro van a utilizar únicamente en una protección pulpar de tipo directa. Y el fraguable sí van a utilizar en cavidades profundas y van a utilizar no como un liner que tengan que poner en todo el piso cavitario, sino van a colocar simplemente en las zonas más profundas con ese espesor que me determina el liner, que es de 0,5 milímetros. Y se pueden clasificar, como dice acá, en biodegradables o ácido resistente. El biodegradable, digamos, si bien es compatible en profundidad, no lo vamos a poder utilizar si luego de eso vamos a hacer una técnica de grabado ácido sobre ese hidróxido de calcio. Es decir, ponemos el hidróxido de calcio y hacer la técnica de grabado ácido, no. Por eso, en ese caso, vamos a utilizar el hidróxido de calcio del tipo ácido resistente, no el biodegradable. Ahora, si nosotros utilizamos el biodegradable, pero sobre ese hidróxido de calcio, pongo un ionómero vitrio, bueno, en ese caso sí se podría hacer la técnica tranquila, la técnica de grabado ácido. Y por último, las bases cavitarias que tenemos también. Las funciones son las mismas: aislamiento térmico, químico y eléctrico, barrera antibacteriana y antitoxina, induce a la acción reparadora de la pulpa, aumenta la rigidez del piso, esto es una función que se incorpora, disminuye el volumen del material restaurador, refuerza las paredes debilitadas y bloquea depresiones y socavados. Dentro de las bases cavitarias podemos tener el ionómero vítreo del tipo convencional, que también viene de cementación, los híbridos, auto o de foto o multipropósito, los tricurados, que son el de Vitremer y el Fuji. Entonces son marcas que para mí no es importante que sepan las marcas. Para mí es importante
que reconozcan que existe dentro de la clasificación un ionómero vitrio de tipo convencional, que puede ser de autocurado o fotocurado, y que lo pueden utilizar como base, ¿sí? Es importante que lo reconozcan dentro de la clasificación y que también, en lo posible, el ionómero de fotocurado es mejor por sus propiedades, sobre todo cuando debemos rellenar socavados de algunas preparaciones cavitarias. En este caso, fíjense, dice exposición pulpar, protección pulpar directa. Fíjense la imagen cuidadosamente, es una preparación bastante profunda, aunque en oclusal pareciera mediana, pero en la zona vestibular hay una profundidad mayor y acá encuentran un puntito que sería la perforación, ¿no es cierto?, de la pulpa. Muchas veces cuando nos encontramos con una exposición pulpar en forma accidental por el tema de que estuvimos trabajando y se expuso la pulpa, muchas veces nos sangra, muchas veces se ve de color rojo o rosado, pero muchas veces nos sangra. Muchas veces las exposiciones son invisibles, son microscópicas y no se ven. O sea, que no siempre sangra. A eso es lo que voy con respecto a la explicación. Fíjense, en este caso, sí, hay una exposición, hay sangre, ¿sí? Entonces se intentó, en estos casos, hacer una protección. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta qué requisitos tiene que tener para que nosotros hagamos una protección dentino-pulpar directa. La exposición debe ser accidental. ¿Qué significa? Que mientras yo estoy trabajando, el último pasaje que hice con mi instrumento, así como para repasar mi preparación cavitaria, sin querer hice esa exposición accidental del tejido. O sea, yo ya había eliminado completamente mi caries, estamos libres de caries. Es una preparación libre de caries. Hice ese pasaje y accidentalmente expuse la pulpa. La exposición debe ser pequeña, puntiforme, de pulpa sana, de la pulpa sangre, capacidad de reacción, que todo eso tendrá que ver con la edad cronológica de esa pieza dentaria. No siempre sangra, eso le aclaré. Campo aséptico, es decir, que debe estar en el momento de que están trabajando, debe ser con aislamiento absoluto. Sin caries en la zona, es importante que la caries se haya eliminado completamente antes. ¿Qué sustancias se realiza con hidróxido de calcio puro? ¿Y qué acción tiene ese hidróxido de calcio puro sobre el tejido pulpar? Esto es muy importante que recuerden. Es necrosis superficial, coagulación de las proteínas e induce a la dentinogénesis o a la formación de dentina reparación. Esto es importante que recuerden que son las funciones del hidróxido de calcio sobre el tejido pulpar. El protocolo clínico para realizar una protección pulpar directa, esto también es importante que se acuerden y que siempre lo tengan presente. Acá yo les traje unas imágenes de los materiales, porque nosotros vemos que todavía no se familiarizan con los materiales. Lean el prospecto del material, lean las cajitas, ¿sí? Fíjense, esto es un hidróxido de calcio puro, estos son los hidróxidos de calcio fraguables, ¿sí? Tenemos el oxocineugenol reforzado y tenemos el ionómero vítreo. Lean las cajitas para darse cuenta en el momento de trabajar, porque muchas veces le pedimos hidróxido de calcio puro y traen el oxocineugenol, por ejemplo. Lean porque cada uno cumple una función. Dentro de la técnica es cohibir la hemorragia con agua de cal. Esa agua de cal ustedes tienen que tener preparado en un frasco color caramelo. El agua de cal es una preparación que se realiza
con una porción de polvo y 3 porciones de agua, generalmente agua destilada. Eso dejan sedimentar en ese frasco color caramelo y lo que queda por encima del sedimento, ese líquido que queda, es el agua de cal, que lo van a extraer del frasco con una jeringa y van a lavar esa exposición pulpar. Lavar sin presionar, secar con torundas de algodón estéril, también sin presión alguna, porque imagínense que ya hicimos una exposición pulpar. Luego de eso van a aplicar el hidróxido de calcio puro, es decir, el hidróxido de calcio puro es el que queda en contacto con la exposición pulpar, con el tejido pulpar. Sobre eso vamos a colocar una capita de hidróxido, como un tapón vamos a ir haciendo, del hidróxido de calcio fraguable sobre ese hidróxido de calcio puro, y sobre eso vamos a hacer una base de óxido de zinc reforzado o ionómero vitrio. Dependiendo si voy a hacer una amalgama, voy a usar el óxido de zinc reforzado, o bien voy a utilizar un ionómero vitrio en el caso de que haga una restauración con resina. Voy a aplicar barniz en las paredes si voy a hacer una amalgama, o un adhesivo si voy a utilizar una resina. Y hacemos la obturación definitiva, o sea, todos los pasos en una protección pulpar de tipo directa debemos hacer hasta la restauración definitiva, porque con eso vamos a lograr un mejor sellado de toda esta preparación. Podemos encontrarnos con preparaciones superficiales, medianas y profundas en el sector posterior o en el sector anterior. Los efectos de la amalgama sobre los tejidos, por ejemplo, cuando estamos manipulando, y retomamos las primeras diapositivas cuando hablábamos de la técnica, debemos recordar siempre la presión del condensado, la conductividad térmica y eléctrica, porque al ser una amalgama es un material que tiene iones metálicos, la migración de esos iones a los túbulos dentinarios y la filtración marginal. Todo eso tenemos que tener en cuenta en el caso de los efectos que produciría, ¿no es cierto?, realizar la amalgama sobre esa dentina en cavidades, por ejemplo, que estén indicadas para hacer amalgama. En el caso de las superficiales pueden ser resinas o sistemas adhesivos, porque acuérdense siempre que en cavidades medianas o profundas van a ser amalgama, o sea, la condición para una amalgama es que esté en dentina, o sea, por eso hablamos de una preparación del tipo mediana. Pero si fuera superficial, vamos a utilizar resinas y como protección dentinopulpar los sistemas adhesivos. Entonces, en este cuadro podemos resumir que para una amalgama, en una cavidad mediana, vamos a colocar un liner que puede ser de ionómero vitrio, ¿no es cierto? Un liner, acuérdense que es de 0,5 milímetros de espesor. Y si tenemos en una preparación mediana, podemos hacer también resina, y vamos a utilizar de protección dentinopulpar los adhesivos, logrando la capa híbrida, ¿no es cierto?, que sería del adhesivo en contacto con la dentina, o bien podemos hacer un liner de ionómero vitrio y luego restaurar con resina. Y en las paredes, independientemente de si hacemos amalgama o resina, si hacemos amalgama vamos a colocar un desellador, ¿no es cierto?, un barniz de copal, y en el caso de la resina, el sistema adhesivo. De acuerdo a una preparación del tipo profunda, vamos a ver, en el caso, si vamos a obturar con una amalgama, vamos a colocar el hidróxido, pero con exposición pulpar, ya, eso no lo aclaré, es profunda, pero con exposición pulpar, vamos a colocar un hidróxido de calcio purísimo, luego un fraguable,
y un ionómero vítreo, y en el caso de la resina, lo mismo, exactamente lo mismo, el puro, el fraguable o biodegradable sería en este caso porque vamos a hacer la técnica adhesiva, ionómero vítreo, y también tenemos la opción acá para la amalgama de colocar el hidróxido de calcio purísimo más el fraguable más el óxido de zinc eugenol en el caso o es ionómero vítreo o es óxido de zinc eugenol reforzado. Cualquiera de esos dos materiales podemos utilizar. En las cavidades profundas pero sin exposición pulpar, van a utilizar solamente el hidróxido de calcio fraguable, o sea, no se utiliza el purísimo, más el ionómero vítreo, en el caso de la amalgama, o bien hidróxido de calcio fraguable, biodegradable, más óxido de zinc eugenol reforzado. En este caso sería o el ionómero o el óxido de zinc. Y en el caso de la resina vamos a utilizar el hidróxido de calcio fraguable, biodegradable o ácido resistente. Bueno, en este caso hay ionómero sobre ese hidróxido de calcio, así que podríamos utilizar el biodegradable. Y con eso, digamos, son todas las posibilidades del sector posterior. En el sector anterior también pueden encontrarse con preparaciones de tipo superficiales y medianas. Van a utilizar la hibridización con sistemas adhesivos como protección dentinopulpar. Pueden encontrarse preparaciones profundas con y sin exposición pulpar. En el caso que sea sin exposición pulpar, van a utilizar de protección el hidróxido de calcio fraguable ácido resistente, y con exposición pulpar el purísimo o el ácido resistente. Perdón, hidróxido de calcio puro más, no es O, es más el ácido resistente, el hidróxido de calcio fraguable. Bien, perdón, creo que ahí termina. Esperen un cachito. Sí, esa es la última diapositiva, en las cavidades profundas del sector anterior. Bueno, este tema es muy importante, les aconsejo que se familiaricen con los materiales, que se familiaricen con las profundidades, háganse un cuadrito comparativo, qué pasa en cavidades superficiales, medianas, profundas, qué tipo de selladores vamos a utilizar, qué tipo de base es compatible o no con el material de restauración. El protocolo, es importante recordar los requisitos en dónde voy a hacer una protección pulpar directa, cuáles son los pasos de esa técnica. Es muy importante que eso lo recuerden. Bueno, eso es todo por hoy. Les aviso que el próximo jueves no va a haber teórico operatoria porque vamos bien con el desarrollo de los teóricos. Cualquier consulta, cualquier pregunta me lo pueden hacer a través de los ayudantes alumnos, así que no hay ningún problema, estamos en contacto directo. Y estudien estos 4 primeros teóricos, vamos a descansar una semana y posteriormente vamos a seguir, por supuesto, con las clases teóricas. Bueno, que tengan un lindo día, una linda tarde y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen Bueno, día. gracias. Chao, chao.